Sí. Muy bien, pues Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos la suerte de contar con Gregorio Martín, que nos va a hablar sobre la aplicación del contraste ecográfico en patología escrotal, y también tenemos pues, en el panel de expertas pues, a Alba Salgado y a Vicky Garriga. Gracias, Gregorio, y cuando quieras. bueno, pues nada, buenos días y dar de nuevo las gracias a la organización por darme la oportunidad de participar en este foro tan interesante. Os saludo desde Valencia, en concreto aquí estoy en casa, en el despacho. No tengo pestillo, por lo tanto no puedo descartar que en algún momento alguno de mis hijos se asome a saludar. En un ejemplo de paternidad responsable les he ofrecido un par de chuches y no se asoman, así que espero que estemos tranquilos durante la charla. Muy bien. Pues nada, a lo largo de la charla vamos a intentaremos quitar las limitaciones del modo B en la patología escrotal para bucear en la patología de la patología escrotal. Este es el esquema que vamos a seguir durante la charla, así que sin más dilación empezamos por un recuerdo anatómico. Los testículos sabemos que se trata de un órgano par, cada uno alojado en su hemiescroto. El derecho siempre discretamente elevado respecto al izquierdo. El peso es de unos 20 gramos aproximadamente cada testículo. Y los testículos están revestidos por la túnica albuginia, que es una cubierta fibrosa y perecoica que se invierte al interior del testículo conformando el mediastinum. Este se visualiza con una banda lineal ecogénica en dirección craneocaudal, y desde el mediastinum emergen los septos que dividen a cada testículo en aproximadamente entre 10 y 15 lóbulos. El epidimo es una estructura esocoica al teste en forma de media luna. Su estudio comienza con la identificación de la cabeza en el plano longitudinal, que está localizada adyacente al polo superior del teste. Una vez localizada la cabeza, si rotamos la parte inferior del transductor lateral o medialmente, localizaremos el cuerpo. Y si descendemos el transductor, podremos analizar la cola y el denominado bucle epidimo diferencial, que es donde los múltiples túbulos de la cola forman el conducto deferente y este gira para ascender por el cordón espermático. La madre naturaleza, en su inmensa sabiduría, le otorga un triple aporte arterial al testículo. La rama más importante es la arteria testicular, que nace directamente de la aorta, por debajo de la arteria mesentérica inferior. También tenemos la arteria cremastérica, que es rama de la arteria epigástrica inferior. Y por último, la arteria deferencial, que nace de la arteria vesical superior, rama de la ilíaca interna. De esta manera, cuando la arteria testicular entra al saco escrotal por el conducto inguinal, atraviesa la túnica albuginea del testículo, dividiéndose en ramas capsulares que rodean al testículo. De ellas van a emerger las ramas centrípetas, que discurren por los septos testiculares hasta el mediastinum testes, donde ya se subdividen en arterias recurrentes que se adentran en el parénquima testicular, alejándose del mediastinum. Esta distribución de ida y vuelta se refleja en el estudio Doppler con un patrón de estructuras vasculares paralelas con alternancia de flujo en ambos sentidos. Bueno, ahora vamos a un breve recordatorio de los aspectos técnicos para la realización de una ecografía con contraste. Debemos emplear un transductor lineal de alta frecuencia para minimizar la destrucción de las burbujas. La frecuencia seleccionada debe ser igual o inferior a 10 MHz. Seleccionaremos un índice mecánico inferior a 0,10 y el foco debemos colocarlo en la parte inferior de la pantalla. Por el hecho de utilizar sondas de alta frecuencia, se ha mostrado una clara ventaja de utilizar una dosis de 4,8 mililitros, es decir, la ampolla completa del Sonoview. Esta es una de las diferencias respecto al estudio de hígado, que solemos utilizar la mitad de dosis, y la otra diferencia es que debido al enrevesado trayecto de las arterias que hemos descrito, no empezará la captación de contraste del parénquima testicular hasta pasados unos 20 o 25 segundos. Bueno, ahora vamos a ver un poquito cómo es la normalidad, ¿no?, de la captación de contraste por parte del teste. Vemos aquí este ejemplo de normalidad. Como ya sabemos, empezaremos a ver el movimiento de las burbujas a partir de los 20 o 25 segundos y seguirán un patrón reticular a través de las ramas centrípetas y recurrentes que hemos comentado. Este realce homogéneo permanecerá aproximadamente hasta los 90 segundos y el epidimo muestra un realce similar
al testículo, mientras que las cubiertas apenas deben mostrar captación de contraste. Bueno, y ya nos metemos un poquito en la materia importante, ¿no? Cuando nos encontramos ante una lesión, una alteración del testículo, lo primero que queremos saber es si esto es benigno o es maligno, si es preocupante o no lo es. Pues las características principales que van a orientar a benignidad es que sea una lesión avascular, bien porque sea quística o isquémica, y en el caso de que muestre realce, que éste conserve el patrón arterial reticular normal que hemos descrito previamente. Por el contrario, las características preocupantes serán una lesión hipervascular con un patrón arterial distorsionado. Ahora, como vemos en las dos columnas, vemos que hay captación en anillo, ¿no? Y esto merece una explicación. La diferencia radica en que la captación en anillo que va a orientar a benignidad será lisa y homogénea, mientras que la captación anular maligna será nodular y asimétrica, como vemos en estos ejemplos. Ahora bien, si analizamos las curvas de captación, las dos características que más frecuentemente se asocian a malignidad fueron un realce precoz y un lavado precoz respecto al parénquima testicular. Y para muestra un botón, ¿no? Vemos esta lesión hipervascular con un patrón arterial distorsionado y también muestra un lavado precoz. Efectivamente mostraba características agresivas y correspondió a un seminoma clásico. Pero ojo, existe otra manera más fácil. Es mirar al testículo frente a frente y si tiene cara de sufrimiento, pues es una lesión maligna. Y esto realmente está publicado en una revista de urología, pero en principio no es recomendable utilizar esta técnica. Muy bien, en las lesiones benignas, como paradigma de lesión benigna, pues tenemos a los quistes simples testiculares, que son lesiones no palpables, que se suelen descubrir de manera incidental y que no requieren control ni tratamiento alguno. Como toda lesión quística, muestra un comportamiento anecoico, con refuerzo posterior y paredes imperceptibles. El problema surge cuando se identifica contenido ecogénico o engrosamiento parietal difícilmente valorable con el estudio Doppler por su pequeño tamaño. En estas condiciones, la ecografía con contraste tiene un papel fundamental para descartar vascularización del contenido y que corresponda a debris o productos hemáticos. De esta manera se evitan exploraciones innecesarias. Mención aparte merecen los quistes epidermoides, ¿no? Cuyo contenido consta de múltiples láminas de queratina que le confieren el típico aspecto en capas de cebolla. La ecografía con contraste servirá para confirmar la naturaleza quística de la lesión, por tanto un comportamiento vascular, pudiendo existir una tenue realce periférico liso y homogéneo debido a la compresión de la cápsula. Vale, nos vamos a meter ahora en el bloque de complicaciones infecciosas. Todos que ya conocemos que una epididimitis es una infección bacteriana que proviene de manera retrógrada del tracto urinario inferior, ocasionando un aumento de tamaño y del flujo Doppler del epidídimo. Cuando el proceso se extiende al testículo, entonces ya lo denominamos orquitis. Los hallazgos clásicos ya conocimos, un parénquima aumentado de tamaño, de coestructura heterogénea y con aumento del flujo Doppler. En caso de orquitis muy llamativas, como en este paciente con un teste muy heterogéneo y piocele asociado, la ecografía con contraste nos ayuda a descartar la presencia de complicaciones y vemos un realce homogéneo por parte de la totalidad del parénquima testicular. Os presento este caso de epididimitis, donde había un área central que no muestra flujo Doppler. En la ecografía con contraste se confirmó la presencia de áreas de abscisificación en la cola. Y esto es importante porque de cara al manejo, la presencia de un absceso epididimario intensifica el tratamiento antibiótico y se recomienda un control evolutivo. En este otro caso vemos una orquitis muy marcada con alteración de la congenialidad del parénquima testicular, aumento del flujo Doppler y piocele asociado. Además, se asocian múltiples áreas hipoecoicas bien definidas que tras la administración de contraste se comportan como abscesos. Son avasculares y con un realce periférico en contexto de un parénquima hipercantante. La importancia de la detección de colecciones intratesticulares radica en que su presencia obliga a un drenaje quirúrgico, como se hizo en este caso. Para acabar la serie de abscesos, os mostramos este caso de una gangrena de Fournier con presencia de gas en las cubiertas con reverberación posterior.
el testículo mostraba una marcada heterogeneidad con ausencia de flujo Doppler y edema de los tejidos blandos periféricos. En este caso, la ecografía con contraste confirmó un área de accesificación que sustituía a la práctica totalidad del testículo, se intervino y no se pudo evitar la orquiectomía con diagnóstico de absceso subtotal. La otra complicación muy temida es el infarto postorquitis, que son secundarios a trombosis de origen venoso. Se postula que el edema parenquimatoso comprime las estructuras vasculares contra la cubierta rígida que supone la túnica albuginea, y esto da lugar a una disminución del flujo Doppler, persistiendo, eso sí, los cambios inflamatorios en el epidídimo y en cubiertas escrotales. Como ejemplo, os contamos este paciente de 50 años que acudió a puerta de urgencias con diagnóstico de orquiepididimitis, se le trató y volvió una semana después con un empeoramiento de la clínica, observándose en la ecografía una mayor heterogeneidad del parénquima y una disminución drástica del flujo Doppler. Se realizó ecografía con contraste, donde se identificaba un defecto de perfusión que afectaba exclusivamente al polo superior del testículo, con presencia de algunas estructuras vasculares de patrón reticular conservado como signo de benignidad. El resto del parénquima sí que mostraba un realce normal. Por tanto, el infarto postorquitis focal muestra características benignas que habíamos descrito previamente. Ahora, si recuperamos el caso anterior de la orquitis florida, este paciente también volvió unos días después por empeoramiento de la clínica y en la ecografía Doppler mostraba un teste muy heterogéneo con una disminución del flujo Doppler y persistencia de cambios inflamatorios peritesticulares. En este caso, la ecografía con contraste mostró un defecto de perfusión de la práctica totalidad del parénquima testicular, identificándose únicamente escasas estructuras arteriales con un patrón reticular normal conservado. Se intervino para orquiectomía con el diagnóstico de absceso subtotal. Por tanto, tanto los infartos venosos focales como los difusos muestran criterios de benignidad, ya que son áreas avasculares que están surcados por arterias normales. No obstante, su tratamiento será diferente. En los infartos focales el tratamiento es conservador, con una posible atrofia parcial como secuela. Sin embargo, cuando el infarto es masivo, el único tratamiento posible es la orquiectomía. Bueno, a continuación nos centramos en otras entidades que también tienen como clínica un escroto agudo. Todos conocemos, ¿no?, la torsión testicular y su diagnóstico ecográfico mediante el signo del remolino, debido a la torsión del cordón, y el estudio Doppler, ¿no?, donde vemos una ausencia del flujo, una disminución del mismo, con alteración si se detectan de la morfología de las ondas intertesticulares, que pasarán a tener un patrón de alta resistencia o incluso con inversión del pico diastólico. En el momento actual no se ha establecido la utilidad de la ecografía con contraste en los casos de torsión testicular, por lo que los reservamos para casos dudosos, dado la importancia de su detorsión manual o quirúrgica urgente. Este es el único caso que tenemos recogido en nuestro centro, donde la marcada heterogeneidad nos hizo dudar que hubiese una masa subyacente, pero no. Se trataba de una torsión muy evolucionada, con ausencia completa de captación de contraste, y se realizó orquiectomía por falta de viabilidad del parénquima. Sin embargo, la ecografía con contraste sí que es muy útil en esta entidad, en el infarto segmentario. Se trata de una isquemia de origen arterial, no venoso, con una clínica de escroto agudo. Es más frecuente en estados de hipercoagulabilidad, como anemia de células falciformes, policitemia o con pacientes con cirugía previa. Y el aspecto en modo B, dadas sus características, no nos permite diferenciarlo de una masa tumoral hipovascular. Por ello recurrimos a la ecografía con contraste. Y con ella vamos a ver tres estadios evolutivos. En la fase aguda, es decir, en las primeras 24 horas, la lesión se muestra avascular y con bordes mal definidos. En la fase subaguda, entre los 2 y 7 días, la lesión se tornará más nodular, con realce periférico liso y permanece avascular, por tanto con características tranquilizadoras. Ya en la fase de resolución o crónica, se reduce su tamaño y surgen pequeñas estructuras vasculares en su interior como signo de curación. Es importante conocer esta entidad y su evolución, ya que en el contexto clínico apropiado y de acuerdo con los urólogos, con ausencia de palpación sospechosa, con marcadores tumorales normales,
un control evolutivo precoz pues podría evitar cirugías innecesarias. Okay. Respecto a las masas testiculares sólidas, nos vamos a centrar en aquellas lesiones con características agresivas, es decir, cuando son hipervasculares o con una captación periférica, nodular y asimétrica. Vemos aquí un ejemplo de cada característica. En la izquierda una lesión focal hipervascular y en el vídeo de la derecha una masa con realce periférico, nodular y asimétrico. Por tanto, son lesiones que deben ser estudiadas con marcadores tumorales, estratificadas con TAC, intervenidas con orquiectomía completa o subtotal y tratadas con adyuvancia o no en función de su histología. Pasamos ahora al bloque de masas extratesticulares. Vamos a ver dos lesiones en cabeza de epidídimo con dudas en modo B sobre su naturaleza quística o sólida. En ambos casos, la ecografía con contraste nos lo aclara, correspondiente a espermatocele, era contenido no sólido. Presentamos ahora otro caso, un adolescente de 16 años que refería palparse una tumoración en el hemiscroto derecho y la ecografía desveló una lesión dependiente de la cabeza del epidídimo con contenido heterogéneo que planteaba el diagnóstico diferencial entre quiste complicado o masa sólida. La respuesta estaba en manos de la ecografía con contraste, donde se objetivó un realce que, aunque tenue, sí que descartaba la naturaleza quística de la lesión. Se decidió nucleación de la misma con el diagnóstico, como vemos, de tumor adenomatoideo, que, como recordamos, es la neoplasia paratesticular más frecuente. Otro paciente que acudió a puertas de urgencias por dolor e inflamación del escroto. En la ecografía se identificaba una sustitución de la cola del epidídimo por una lesión quístico-necrótica con marcado flujo Doppler de predominio periférico. Se realizó ecografía con contraste con la esperanza de que fuese un absceso, pero no fue así. La lesión captó de manera intensa. Se intervino con el diagnóstico histológico de recidiva de linfoma, del cual el paciente llevaba ya más de 10 años en remisión completa. Ahora, como antesala al siguiente caso, os quería hablar de esta entidad, que es el pseudotumor fibroso de la túnica vaginalis. Esta lesión no es propiamente un tumor, sino una reacción fibroinflamatoria, algún proceso infeccioso, traumático o quirúrgico previo. Afecta el espacio extratesticular, en el 80% de los casos se asienta en la túnica vaginalis. Y en modo B, ¿cómo lo vemos? Pues se identifican múltiples lesiones nodulares ancladas a la túnica, sin flujo Doppler y frecuentemente asocia hidrocele. Tras la administración de contraste va a mostrar un realce progresivo sin lavado rápido. En resonancia magnética presenta marcada hipointensidad por su naturaleza fibrótica y el tratamiento consiste en una tumorectomía simple sin necesidad de extirpar epidídimo ni teste. Bueno, pues con lo que ya sabemos os cuento este caso. Era un hombre mayor de 75 años que acudió a puertas de urgencias por aumento de mi escroto. La ecografía mostraba un hidrocele antieso con compresión del testículo normal, como es en la flecha amarilla, y múltiples lesiones polipoideas dependientes de la túnica vaginalis que sí que captaban contraste. Y dijimos, pues ya está, un pseudotumor fibroso de la túnica. Pero se realizó tumorectomía y nos llevamos un buen sopapo con la histología porque se trataba de metástasis de tumor mucinoso. Se realizó TAC y efectivamente veíamos la neoplasia de colon hipodensa por el contenido mucinoso con carcinomatosis peritoneal. En ese otro caso, de sospecha de hidrocele, que se realizó ecografía, se confirmó la presencia de líquido y aparecía una lesión redondeada con morfología en capas que recordaba un quiste epidermoide, pero sin depender del teste ni del epidídimo. Se le puso contraste y no existía realce. La solución no estaba en darle unos meneitos al escroto y confirmar que se trataba de un cuerpo libre, probablemente un coágulo, que se resolvió por completo. Bueno, ahora ya pasamos al último bloque, a la parte más dolorosa de la charla, que son los traumatismos escrotales. Existen varios tipos de lesiones traumáticas testiculares y vamos a empezar por la más severa, que es la rotura. La rotura se define como la disrupción de la túnica albuginea, por tanto, los hallazgos serán una solución de continuidad de la túnica con una superficie testicular irregular y objetivaremos la presencia de masa testicular extruida.
Mediante ecografía con contraste se demuestra con mayor claridad la disrupción de la túnica y la ausencia de viabilidad del parénquima extruido, por lo que será indicación de cirugía. Tras un traumatismo, la segunda complicación más temida es la fractura. La fractura consiste en una disrupción del parénquima y lo vamos a ver como una imagen lineal hipocoica que atraviesa el parénquima. La importancia de la ecografía con contraste en estos casos es valorar si el trazo de fractura ha afectado a la vascularización del teste, como en este caso, que existe una ausencia de realce de la mitad inferior del parénquima. Estos hallazgos indican cirugía urgente para intentar preservar el testículo aún viable. A modo de resumen, las guías urológicas establecen como criterios quirúrgicos la disrupción de la tónica albuginia, es decir, una rotura, o cuando una fractura tenga compromiso vascular. Y ahora sí, ya para acabar, os cuento este caso, que se trata de un amiguete mío, jugando a pádel, intentó un globo contra la pared que no salió bien, porque en pocos segundos el testículo era más grande que la pelota de pádel. En la ecografía, ¿qué le dimos? Pues un teste de características normales rodeado por una colección intraescrotal de alta ecogenicidad en relación con hematocele. El estudio con contraste, afortunadamente, descartó la presencia de afectación testicular. Y con esto, nada, agradeceros vuestra presencia. Pues muchísimas gracias, muy, muy interesante. Hay varias preguntas. La primera de Andrea González pregunta si utilizáis algún tipo de consentimiento informado para los Sí, pacientes. sí, 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 sí. Desde hace ya un tiempo, como sí, sí, se le explica al paciente el procedimiento y firma con consentimiento informado. Sí que es verdad que durante la guardia, bueno, pues lo que no se guarda son esas, en principio, teóricas 24 horas que del paciente, pero se le explica y firma consentimiento informado, sí. Vale. Y luego Andrea y también el doctor Pedraza preguntan si el manejo en pacientes pediátricos, si lo utilizáis y si hay que hacer consentimiento informado o si tenéis experiencia. En principio, el pacientes pediátricos, si dividimos en pediátricos pequeños o pediátricos ya con 14, 15, 16 años, alguna vez sí que lo hemos administrado con el consentimiento previo, explicándoselo a los padres y siempre ya más bien en edad preadolescente o adolescente. En niños pequeños solo utilizamos a nivel intracavitario Ujú. para estudios de vejiga, por ejemplo. Más preguntas. ¿Utilizáis más para escroto agudo o para caracterización de tumores? Vosotros, vuestra experiencia. Por igual, sí que en un principio, para intentar caracterizar qué subtipo de tumoración, estuvimos durante un tiempo haciendo pruebas, pero la verdad es que al final no teníamos conclusiones y también como de cara al manejo, es decir, vaya a ser un seminoma o un Leydig, el tratamiento en principio va a ser la orquiectomía. En ese caso, bueno, lo hacemos por un poquito de que tiene características agresivas, pero no tanto como para mojarnos, digamos, en el subtipo histológico. Y de hecho sí, yo lo utilizamos más en el escroto agudo, sí. Ujú. Muy bien. Vicky y Alba, cuando queráis participar, simplemente lo hacéis y ya está, ¿vale? Y voy lanzando más preguntas. Yo tengo una pregunta que no la he escrito, pero ¿con qué equipo trabajáis? Porque nosotros tenemos bastante problemas para tener un buen estudio. O sea, Mm. ¿utilizáis y qué tipo de dosis utilizáis? Bueno, sí, tenemos, en concreto, tenemos cuatro aparatos diferentes. Y que era que, como tú dices, cuesta conseguir un protocolo optimizado para cada uno. De hecho, en algunas de las charlas sí que he puesto que es mejor utilizar alta frecuencia, pero en un par de las máquinas que usamos lo hacemos al revés. Usamos el Convex pequeño. Ahí sí que hay que individualizar mucho en cada máquina y que venga el profesional, el técnico y nos lo ajuste y decidir si es mejor con el lineal usando dosis completa o al revés con el convex y en ese caso con la mitad de las dosis es suficiente. Pero si era que no hay unas medidas estándar que nos sirvan para los cuatro equipos diferentes que tenemos. Hay que ir probando. Si verá que eso es un problemita. Vale. O sea, con transductor lineal utilizáis
doble dosis, diríamos. Exactamente, translutomial doble dosis con el convex, con la Sí, mitad es suficiente. sí. Ujú. De hecho, en la charla ahí se va alternando. Hay casos que están hechos con el lineal Sí. y otros con el convex. Ujú. Sí, no, sí, es que realmente se veía muy, muy bien, ¿no? Nosotros, según en qué máquina tenemos problemas, tenemos limitaciones y realmente nos desanima a utilizarlo en según qué máquinas, ¿no? Yo creo que esto es Mm, algo importante de, ¿no? De dar esta información, de que hay que poner doble dosis y tener bien ajustada la máquina para no desanimarse por la falta de, diríamos, mm, de visualizar bien las microburbujas, ¿no? exacto. Ujú. Hay más preguntas. Nos preguntan si tienes experiencia con la elastografía. Con la elastografía estamos empezando. He leído mucho, eso sí, pero experiencia estamos empezando. Yo creo que la doctora Garriga nos podría contar muchísimas más cosas. Mm. Mi experiencia es prácticamente nula, sí. Bueno, en realidad, y respondiendo a una pregunta que me parece que hace Salva, sí que hay varias publicaciones sobre el uso, digamos, multiparamétrico, es decir, hacer la elastografía además del estudio con ecocontraste, ¿no? De forma que estás dando un valor a la cuantificación de rigidez de la lesión que también te aporta datos a la hora de hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Y esto pues puede ser especialmente útil en esas lesiones que pueden ser un poco lesiones trampa, ¿no? Que dices, ostras, parece que es una lesión maligna. Por ejemplo, yo ahora te preguntaba aquí, ¿no? Nos ocurre a veces con las orquitis por TBC o sea, procesos inflamatorios granulomatosos tipo sarcoidosis, que a veces son lesiones que pueden tener un aspecto abigarrado. Buscas si tienen áreas de liquefacción, de necrosis, de caseum, ¿no? Que te ayuden, ¿no? Para aportar esto. Pero está claro que en cualquier caso siempre, y aprovecho para añadirlo, yo creo que el contexto clínico, cuando tenemos una lesión atípica en el testículo, igual que los marcadores son básicos, que el radiólogo los disponga en el momento de realizar el estudio, ¿no? Para evitar posibles, digamos, errores o malas interpretaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, yo personalmente, y que soy una defensora de la elastografía, pienso que deberíamos añadirla siempre. En realidad es un botón, ¿no? En este caso no hay que añadir nada, no hay que pedir consentimiento informado, no hay que más que ¿no? Realizarlo como, ¿no? Como si diéramos un Doppler color y aporta información. Los infartos, por ejemplo, son lesiones mucho más duras y son crónicas. Am, ah, no sé, algún tipo de hematoma evolucionado va a tener más dureza que un hematoma en fase aguda, etcétera. Tiene sus utilidades, ¿no? E incluso al revés, algunas lesiones ah, malignas, saber que la elastografía puede ser más blanda, ¿no? Pero bueno, esto hay que aprenderlo y puede ser pues útil de tenerlo en cuenta cuando hacemos el estudio. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Es una herramienta que tenemos ahí al alcance de la mano, nunca mejor dicho, y que aporta información muy rápida y de manera muy relativamente sencilla. Nosotros, como tú dices, siempre hacemos la elastografía no nos basamos igual para el diagnóstico, pero sí para ir un poquito viendo la correlación que existe. Ujú. Bueno, hay más preguntas sobre el rendimiento diagnóstico de la técnica, si es muy, ¿no? Sensibilidad, especificidad o un poquito en vuestra experiencia, ¿no? Eh, A ver, ¿qué decir? Nuestra experiencia siempre te va a aportar, te va a despejar dudas o al revés, te va a confirmar que no tienes ni idea de lo que se trata. Pero sí, lo que estábamos comentando, es económica, es sencilla, es accesible y yo la veo muy, muy, muy útil para la patología escrotal, sin duda. Ujú.
Más preguntas. ¿Tenéis alguien experiencias para la ecografía con contraste en el estudio de infertilidad? No, en mi caso en concreto, también he leído algo al respecto con el tema de la charla, pero experiencia en nuestro centro para la valoración de infertilidad, no, en absoluto. Nosotros tampoco, ¿eh? No. Bueno, yo es un tema también que he lanzado aquí al panel porque también lo leo en muchas ocasiones, no, tampoco lo hacemos nosotros y siempre que paso por delante de los departamentos de, ¿no? de estudios de fertilidad y tal, siempre pienso que quizá nosotros tendríamos mucho que decir. Porque realmente respecto al uso del ecocontraste, pues sí, ¿no? Que hay estudios de valores predictivos de posibilidad de recuperar las azospermias en función de la perfusión. Y lo mismo en cuanto a si hay una alteración, por ejemplo, de la rigidez del testículo, ¿no? Van a ser pacientes que seguramente van a tener ya una fibrosis muy avanzada y una mayor dificultad en la recuperación de la espermatogénesis. Pero bueno, creo que esto está todo por hacer y animo a ver si entre todos nos ponemos las pilas y se establece algún protocolo. Ujú. Y Muy luego hay bien. la pregunta sobre la utilidad de las curvas de captación de contraste en patología testicular, sobre todo en tumores, si tenéis experiencia, ¿no? Sí, bueno, nosotros sí que estuvimos durante un tiempo haciendo las pruebas de contraste. Claro, en líneas generales, captación precoz, lavado precoz, orientan a agresividad. Ahora, hay subtipos de tumores que tienen un comportamiento que se salen de la norma, hasta uno de cada cuatro. Por tanto, son, vamos, a nuestra experiencia, sugestivos, pero hay que cogerlo con pinzas porque un tanto por ciento elevado de los tumores no van a tener ese comportamiento típico. Sí, no hay como, yo no tengo experiencia, pero de lo que he leído y por otros órganos suele haber bastante superposición, ¿no? Entonces es Exacto. realmente difícil, primero, tener una serie un poco amplia para poder eh, ¿no? discernir, pero segundo, porque no hay muchísima diferencia, ¿no? Exacto. Igual Y- dentro de unos años tenemos unos claros criterios como en el hígado, el hemangioma se comporta así, la hiperplasia así, el adenoma de esta manera, pero de momento a nivel testicular Ujú. no está claro. También, perdona, en mi experiencia, siempre que has de hacer curvas, reduce el número de gente que trabaja en eso, porque Sí, no, es verdad, Sí, sí, sí. quiero decir, totalmente. un hemangioma, yo creo que casi nadie hace una curva de captación en el hígado, ¿no? O sea, tú, si consigues ver cómo se comporta visualmente, pues te es muy útil, si no, igual indicas otra prueba que no intentar hacer una curva con contraste que casi para ti es un quebradero de cabeza, ¿no? Luego, Totalmente. primero hacerla y luego analizarla. ¿Qué más? Alba, ¿quieres comentar alguna cosa tú? ¿Cuáles crees que son las principales limitaciones de la Zeus para el escroto? Limitaciones. Sí, Pues si podríamos encontrarnos alguna. para mí la pena sobre todo yo creo que es la edad pediátrica, ¿no? Porque hay veces que en la exploración, uno, que los niños pues, no suelen estar quietos y encima sí tienen un dolor escrotal. Creo que a veces sí que podría ser muy útil en edades pediátricas tempranas, incluso a veces para torsiones testiculares que no hay manera de ver el flujo, que no puedes ver bien el signo del cordón. Igual metiéndole contraste y viendo si realza o no realza, en 10 segunditos lo tendríamos, pero hasta que no esté aprobado en la pediátrica, pues esa es una limitación que tendremos que esperar. Mm. ¿Más preguntas, comentarios? Bueno, el doctor Pedraza pregunta si conocéis alguna herramienta de inteligencia artificial para la evaluación ¿no? de la ecografía con contraste en el escroto y otra pregunta también sobre si utilizáis informe estructurado para... La pregunta de la inteligencia artificial me la esperaba, ¿no? Es un poquito como broncano, ¿no? Que sabes que te lo van a preguntar. Mm, Y yo creo que en este caso mezclar inteligencia y testículo no saldría bien la cosa. De momento nosotros no tenemos ninguna mm. herramienta. ¿Y informe estructurado utilizáis o...? Siempre el deseo de hacerlo y el compromiso,
A ver en enero, con año nuevo, a ver si nos metemos. Yo también. Todos. Bueno, no sé si hay más preguntas. Si tienes experiencia en el diagnóstico de tuberculosis o sarcoidosis testicular con contraste, o si crees que podría aportar, o si habéis leído alguna cosa sobre estas patologías. Experiencia muy limitada y casos esporádicos y siempre con sorpresa en el diagnóstico. No sé si mis compañeras tienen más. Bueno, siempre es una sorpresa, pero hay hacer énfasis sobre todo en que es muy importante el contexto clínico. Y yo creo también, no quiero hacerme pesada con el tema, pero ante una lesión testicular sorpresa de este tipo, ah, dar un poco de paciencia al urólogo y apostar por un control antes de hacer una orquiectomía, ¿eh? Porque luego ocurre esto de se ha sacado un testículo por una tuberculosis compleja, ¿no? Y esto es algo que no debería ocurrir. Y ahí creo yo que la reso tampoco nos ayuda mucho. Cualquier técnica de imagen siempre nos va a dar un, un aspecto de agresividad. Mm. Por eso dar mucho énfasis, ya que es una herramienta que la tenemos tan disponible, que podemos recitar al paciente en 10, 15 días, ¿por qué no hacerlo antes de tomar decisiones, digamos, quirúrgicas? Pero totalmente el tener en cuenta los datos clínicos, el contexto clínico del paciente y también pues posibilitar por nuestra mano con una herramienta esa tan rápida, tan sencilla, pues el control precoz y formar parte así del manejo del paciente de una forma más directa. Mm, Sí, sí. Sí, yo opino igual, que la gran mayoría de, diríamos, centros donde se hace, por ejemplo, resonancia escrotal, el contraste está, diríamos, siempre se hace con contraste. En cambio, con la ecografía, pues parece que no se tenga que poner contraste, ¿no? Y a veces no es necesario, pero muchas veces aporta, ¿no? Sobre todo para no descartar algún tipo de patología o para confirmar el diagnóstico. Sí, o sea, al final es una herramienta rápida más que tenemos para resolver dudas en caso de tenerlas o apoyar nuestra visión, que podemos hacerla de forma rápida y bueno, pues intentar llegar a un diagnóstico más certero y asumir que es algo que tenemos disponible y que deberíamos usarlo más. Muy bien, pues si no hay más preguntas, comentarios, ¿no? Dejamos al doctor Pedraza que cierre la sesión. Perfecto. Bueno, como siempre, agradeceros vuestro trabajo. Muchas gracias, Carlos, por tu excelente moderación. Gracias, Alba, por tus comentarios de experta y también gracias, Vicky, por tus comentarios de experta y Gregorio. La verdad es que lo has presentado de una manera muy agradable, muy didáctica, con casos y da ganas de todos ponernos a hacer ecografía con contraste en el testículo. Yo creo que la idea que has transmitido es que la técnica es segura. Hombre, tú y el moderador y las expertas. Hombre, hay que optimizar el equipo, hay que tener la enfermera, ¿no? Pero en general es segura, es fiable y como radiólogos y radiólogas creo que tenemos que tener todos en nuestro arsenal pues esta técnica. No sé si quieres añadir algo a la audiencia, Gregorio. Pues nada, agradecer la asistencia, dar las gracias a ti por la invitación y nada, invitar a la audiencia a intentar esta nueva herramienta que tenemos y a sacarle el máximo rendimiento posible y que ya es viernes, vamos. Perfecto, muy bien. Pues solo dos cosas. Una es, recuerdo a todos los compañeros de Valencia por la situación tan grave que habéis vivido y el apoyo completo. Y lo segundo es que el lunes tenemos a la doctora Ana Coma del Hospital Vallebrón que nos hablará de abdomen agudo, valoración radiológica en el abdomen agudo en el paciente neonato. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias, Gregorio, gracias, Carlos, gracias, Alba, y gracias, Vicky, y gracias, Dani. Venga, buen fin de semana a Ya. todos. Hasta Venga, Gracias, adiós. luego. Deu. Adiós. Chao. Hasta luego. Luego.